Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 1. El equipo está conformado por Isaac Hidalgo, Axel Sosa y Diana Galindo. Y en esta ocasión les vamos a presentar las velas de Heiken Ashi. Heikin-Ashi, del japonés, puede traducirse como barras promedio, así que el mismo nombre nos da una introducción a lo que el indicador se refiere. ¿Qué son? Es un indicador financiero que una serie de velas nos permitirá observar la tendencia de la acción, eliminando el ruido y viéndose de manera más suave. Fue creado en la década de los 60, pero no fue hasta la década de los 2000 que se popularizó para el análisis técnico. Sus características generales es que suaviza su tendencia, eliminando la mayoría de rebotes o picos que pueden ser vistos en el precio de la acción. Así, se puede visualizar la tendencia del precio reduciendo su volatilidad de la manera más clara e intuitiva para que se analice. Estas velas poseen partes de entrada y salida, así como sus respectivas sombras, que en periodos individualmente facilita su análisis. Como se verá después, este indicador es muy similar a las velas japonesas ya conocidas, por lo que puede surgir la duda de cuáles son sus diferencias. Como bien nosotros sabemos, las velas japonesas describen el precio de la acción a través del tiempo, con mínimos y máximos, e interperiodos, a diferencia de las velas Heikin-Ashi que grafican la tendencia, por lo que éstas no tienen que coincidir necesariamente y requieren un cálculo de promedios en base a las aperturas, cierres, mínimos y máximos ya hablados. Antes de mencionar qué tipos de velas Heiken Ashi existen, hay que recordar qué partes componen a una vela. Esencialmente tenemos dos, velas alcistas y velas bajistas, donde ambas las componen tres partes, una mecha o sombra superior, un cuerpo y una mecha o sombra inferior, donde en la vela alcista la parte superior del cuerpo es el precio de cierre y la parte inferior del cuerpo es el precio de apertura, mientras que en la vela bajista la parte superior es el precio de apertura y la parte inferior es el precio de cierre. Y en ambas, la parte superior de la vela es el precio máximo y la parte inferior es el precio mínimo. Ahora sí, ¿qué tipos de velas existen? Esencialmente tenemos tres: la de cuerpo grande con sombra superior, la de cuerpo grande con sombra inferior y la vela doji, donde el precio de apertura y el precio de cierre son iguales. Y estas nos llevan a este tipo de vela, donde el cuerpo es medianamente grande y cuenta con parte superior y una sombra inferior. Y estas nos indicarán cuando vaya a haber un cambio en la tendencia. Pero ahora, ¿cómo podemos calcular las velas? Bueno, para empezar necesitamos cuatro datos, que es el nivel de apertura, nivel de cierre, el valor mínimo y el valor máximo. Para ello vamos a utilizar cuatro cuentas, que es la primera, calcular la apertura. Esta va a ser el promedio entre la barra anterior y el cierre de la barra anterior. Ahora, calcular el cierre. Vamos a hacer el promedio de los cuatro valores, que es el nivel de apertura, nivel de cierre, el valor mínimo y el valor máximo. Para calcular el valor alto, vamos a utilizar la función máximo entre el valor alto, el nivel de apertura, el nivel de cierre, y para calcular el nivel bajo, vamos a utilizar el mínimo del valor bajo, el nivel de apertura y el nivel de cierre. Y para ello vamos a ver un ejemplo en Excel. Para nuestro ejemplo de Excel, necesitamos ya tener los datos descargados. En este caso, vamos a utilizar datos diarios a un mes. Necesitamos el valor de apertura, el valor alto, el valor bajo y el valor de cierre. Para el valor de apertura vamos a ocupar el mismo debido a que no tenemos días anteriores. El valor de cierre va a ser el promedio o la suma de los cuatro divididos entre 4. Para el valor alto vamos a tener que es el máximo entre el valor alto, el nivel de apertura y el valor de cierre. Y por el contrario, el valor bajo va a ser igual al mínimo entre el valor bajo, el de apertura y el de cierre. Ahora sí, para el segundo día, sí necesitamos sacar el promedio del valor de apertura y el valor de cierre. En este caso es el valor de apertura más el valor de cierre entre 2. Y rellenamos para todos. Y estas tres quedan exactamente igual. Y ahora, para insertar nuestro gráfico, necesitamos seleccionar toda nuestra tabla. Nos vamos a gráficos recomendados, todos los gráficos en cotizaciones y ocupamos la segunda opción que dice apertura, máximos, mínimos y cierre. La insertamos y podemos ver que ya tenemos nuestra gráfica de las velas Heiken Ashi. Tiene pues el mismo formato de las velas normales. Podemos modificarlo, claro. Y ahora,
para hacer un ejemplo más grande, en este caso ya tenemos hecho las mismas fórmulas, pero para un año. Nos damos cuenta que necesitamos un gráfico muy grande para llegar a distinguir cada una de las velas e incluso hacerle zoom. Esta, creo yo, es una desventaja de las velas, ya que al menos en Excel, queda muy pequeño el gráfico y hay que hacerle muchísimo zoom para poder alcanzar a ver las velas. Pero esta es la forma sencilla de calcular las velas Heikin-Ashi. Como en cualquier indicador, existen patrones que nos indicarán qué es lo que debemos hacer como buenos traders. Tenemos 5 esencialmente, pero pueden existir más, donde una secuencia de cuerpos verdes indica una señal alcista, una secuencia de cuerpos rojos indica una señal bajista. Cuerpos verdes con gran cuerpo, larga sombra superior y sin sombra inferior es señal de una fuerte tendencia alcista. Velas rojas con gran cuerpo, larga sombra inferior y sin sombra superior es señal de fuerte tendencia bajista. Velas con cuerpos pequeños y sombra superior e inferior indica debilitamiento de la tendencia y por ende un cambio. Todo esto lo veremos más adelante con un ejemplo en MetaTrader. Al igual que en las velas japonesas, también existen los triángulos y las cuñas. Si se asigna una resistencia y las velas lo rompen, lo que se esperaría es que la tendencia a la alza continúe un momento más para luego rebotar a la baja. Y en una cuña descendente, si se asigna un soporte y las velas lo rompen, lo que se esperaría es un rebote a la alza. ¿Cómo insertar velas Heikin-Ashi a mi gráfico en MetaTrader 4? En este caso, lo primero que debemos hacer es tener abierto nuestro programa de trading favorito. En este caso, vamos a usar MetaTrader 4. Y ahora, vamos a agregar un nuevo gráfico. Nos vamos a Archivo, Nuevo gráfico, y usaremos el precio de las acciones de Apple. En este caso, buscaremos AAPL. Damos clic y cambiaremos los colores. Nos vamos a clic derecho, Propiedades y Color on White. Ahora, para un mejor entendimiento, cambiaremos el gráfico de velas japonesas a uno de líneas. Esto para que no se me vea amontonada la información. Y cambiaremos la periodicidad a una diaria. Podemos alejar el gráfico. Y ahora sí, insertaremos nuestro indicador. Nos tendremos que ir a Insertar, Indicadores y Personalizar. Y aquí deberemos buscar Heikin-Ashi, el cual se encuentra después de Gator 2 y Ichimoku. Damos clic. Y nos quedaremos con los valores ya predeterminados. Lo único que cambiaremos serán los colores. En este caso, cambiaremos el azul por un verde. Y el de las velas bajistas lo dejaremos en rojo. Y listo. Ya tenemos insertado nuestro indicador de velas Heikin-Ashi. Podemos quitar el gráfico anterior, pero no es necesario en este caso. Ahora, vamos a identificar algunos patrones para complementar la información. Veíamos que una secuencia de velas verdes nos indicaban una tendencia alcista. Aquí podemos ver que por el 10 de enero la tendencia iba a la alza, al igual que aquí. Por el 1 de noviembre iba a la alza. Aquí también podemos identificar otro patrón, que sería un triángulo, donde aquí el soporte sería este. Y vemos que el triángulo se rompió y se fue a la baja, pero luego volvió a subir, como habíamos visto. También vimos que una secuencia de velas rojas nos indicaban una tendencia bajista, y aquí podemos ver eso. También vimos que si existía una vela tipo doji con un cuerpo medianamente mediano, con vela superior y vela inferior, nos iba a indicar un cambio de la tendencia. Aquí podemos ver que la tendencia va a la baja. Pero vemos esta vela doji, y vemos que subió un poco, pero luego volvió a bajar, ya que aquí podemos ver otra vela doji. Y bajó. Y aquí vemos una vela doji más. Y eso nos indicaba una tendencia al alza. Y en efecto, volvió a subir. Vimos que si existía una vela con cuerpo grande, sombra superior, entonces la tendencia alcista era alta. Y aquí podemos ver eso. Pero podemos ver velas con cuerpo grande. Vemos que la tendencia era a la alza y era una tendencia fuerte. También vimos que si una vela tenía un cuerpo grande y una cola inferior grande, eso nos iba a indicar una tendencia a la baja fuerte. Y aquí podemos ver eso, al igual que en este punto. Pros. De manera general, podemos decir que las velas Heikin-Ashi son fáciles en cualquier sentido. Son fáciles de entender, de programar y de interpretar.
lo que nos lleva a que no requieren de tanto tiempo de vigilancia de los activos. Además, no se incluyen picos pronunciados gracias a una suavización existente. Son la herramienta perfecta para las personas que apenas inician en el mundo del trading. Contras. Por lo mismo de que son sencillas, no son recomendables para traders ya especializados, pues no cuentan con muchos patrones que nos ayuden a inferir. Se requeriría complementarlo con algún otro indicador para obtener una interpretación más completa. Para concluir, lo que tenemos es un indicador sencillo y fácil de leer, que nos puede proporcionar información acerca de la tendencia de manera digerible y rápida. Sin embargo, como ya dijimos, esta sencillez tiene un costo, como puede ser la falta de patrones más complejos y escasa información que ofrecen el panorama general, por lo que para un análisis más técnico, ya dicho, se recomienda el uso conjunto de otros indicadores que permitan una mejor interpretación. Eso sería todo, muchas gracias.